¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos haciendo la grabación del estudio de la revista Atalaya que va a ser por demás interesante. La idea de este video es que usted pueda comentar en las reuniones. Vamos a ver el estudio que nos corresponde en esta ocasión, que es el estudio de la revista Atalaya de la semana del 21 al 27 de octubre. La idea, como mencionamos al inicio, es que usted tenga elementos para que pueda comentar en las mismas. Bueno, pues sin más dilación, vamos a comenzar el estudio de la revista Atalaya. Vamos a tener el artículo número 33 del estudio y el título de este estudio es La congregación refleja el punto de vista de Jehová sobre los pecadores. El texto temático que se basa este título es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante. Lo que vamos a estar desarrollando durante el estudio es que vamos a aprender de la manera de cómo se trató un caso de un pecado grave en la congregación de Corinto. Esto quiere decir que vamos a ver cómo es que Jehová trató este asunto y nosotros podemos imitar precisamente la forma de nuestro Dios Jehová para hacerlo. Así es que vamos a empezar con el primer párrafo. En el caso de la primera pregunta, dice lo siguiente: ¿cuál es el deseo de Jehová? Bueno, como pudimos leer, el deseo de Jehová es que la persona pueda dedicarse a nuestro Dios y llegar a ser parte de su familia. Es decir, Él quiere que disfrutemos de su amistad y vivan para siempre. Eso es algo importante para todas las personas, que lo conozcamos y que entonces podamos disfrutar de su amistad. Muy bien, pues es interesante esto, hermanos, porque precisamente es lo que hace referencia el libro de Deuteronomio, que si usted tiene oportunidad de escucharlo junto con un servidor, nos va a servir precisamente a que entendamos que esto es así. Deuteronomio capítulo 30, en el versículo número 19 y 20, hace referencia a lo siguiente: hoy pongo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y para que ustedes y sus descendientes vivan, tienen que escoger la vida, amando a Jehová su Dios, escuchando su voz y aferrándose a Él, porque Él es su vida, y gracias a Él durarán mucho tiempo en la tierra que Jehová juró darles a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Así es que solamente queda de parte de nosotros que podamos escoger lo que es bueno para nosotros. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora a lo que es el párrafo número 2. Mire, el párrafo número 2 hace referencia a lo siguiente: ¿qué quiere Jehová que hagan quienes han cometido un pecado grave y no se han arrepentido? Bueno, para esto vamos a leer un pasaje de la Biblia. Vamos a estar analizando el pasaje que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y es por demás interesante ver precisamente cómo es que estas palabras nos ayudan a entender precisamente el hecho de quienes han cometido un pecado grave, qué es lo que tienen que hacer. Y mire, si usted tiene esta parte de la escritura, permítame leérsela por usted y escuche lo que dice precisamente este texto. Si usted lo puede seguir con su propia Biblia, sería importante. Dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero si alguno comete un pecado,
tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo, uno que es justo. Qué interesante es esto, hermanos, porque una vez que lo leemos, ya entendemos qué es lo que quiere Jehová que hagamos quienes hemos cometido un pecado grave y no nos arrepentimos. Dice la información del párrafo 2 que Jehová desea que de todo corazón que vuelva a Él. De hecho, una razón importante por la que dio el rescate es para poder perdonar a quienes se arrepienten de sus pecados. Así es. Jehová lo que hace es que les tiende la mano a los pecadores y los anima a arrepentirse. Qué interesante provisión por parte de nuestro Dios Jehová. Realmente Él hace todo lo necesario para que una persona que ha cometido un error se pueda levantar. Y bueno, realmente como aprendimos, pues la persona tiene que tomar la decisión adecuada para él. Y si la persona está con el deseo apropiado en su corazón, seguro escogerá lo que es bien para él. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar al análisis de lo que es la pregunta del párrafo 3, que hace referencia a lo siguiente. ¿Qué veremos en este artículo? Bueno, vamos a estar analizando lo siguiente. Primero vamos a estar viendo cómo se trató en el siglo I un caso de un pecado grave que hubo en la congregación y cómo se trató este caso en relación con este asunto en esta congregación de Corinto. Después vamos a estar analizando las instrucciones que dio el apóstol Pablo cuando el pecador se arrepintió. Y por último, vamos a ver y vamos a estar hablando acerca de cómo Jehová ve a quienes cometen un pecado grave. Así es que estos 3 puntos los vamos a estar analizando en el estudio. Bueno, pues vamos a pasar entonces al primer subtítulo de este estudio. ¿Cómo se trató en el siglo I un caso de un pecado grave? Bueno, el siguiente párrafo, que es el número 4, va a empezar con este análisis. Mire, la pregunta de este párrafo 4 es, ¿qué estaba pasando en la congregación de Corinto? Mire, vamos a leer esta parte de la Biblia, de la primera carta a los Corintios, y ahí vamos a estar analizando el capítulo 5, versículos 1 y 2. Si usted tiene esta parte de la traducción de la Biblia, lo invitamos a que pueda leerlo o escucharlo. Dice lo siguiente: de hecho, se me ha informado que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual, un caso de inmoralidad tan grave que ni siquiera se da entre los no creyentes. Por cierto, que cierto hombre vive con la esposa de su padre. ¿Y ustedes se sienten orgullosos? ¿No deberían estar lamentándose para que se saque de entre ustedes al hombre que ha hecho eso? Dice, hermanos, qué interesante parte de la Biblia, porque en realidad lo que quería decir es lo siguiente. Como acabamos de analizar, había un cristiano que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Entonces el apóstol Pablo tuvo que ver esta situación y analizó que esta situación de inmoralidad tan grave ni siquiera se estaba viendo entre los creyentes. Pero no tan solo eso, lo que estaba pasando también en la congregación es que ellos toleraban su conducta y además es posible que incluso se sintieran orgullosas de esto. Es probable que ellos pensaran que eso demostraba la misericordia y la comprensión de Dios con la imperfección de la humanidad. Pero el caso no es eso. También seguramente aquel hombre estaba dañando la buena reputación de la congregación con esa actitud tan descarada y también podía estar siendo una mala influencia para otros cristianos de la congregación. Así es que pues estaban ocurriendo
esta situación en la congregación de Corinto y era necesario que el apóstol Pablo diera instrucciones claras de cómo se tenía que manejar dicha situación, porque al final de cuentas las personas de esa congregación pues podían tener un punto de vista y ser repetitivo, y por el otro lado pues seguramente estaba afectando la buena reputación de las congregaciones de su época. ¿Qué fue lo que escribió el apóstol Pablo, hermanos? Mire, vamos a analizar el párrafo número 5 y aquí nos da la pregunta de lo siguiente: ¿qué le escribió Pablo a la congregación y qué quiso decir? Mire, vamos a ver esta parte de la escritura en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios y ahora vamos a analizar lo que es el versículo 13. El capítulo 5, versículo 13 de primera carta a los Corintios. Mire, menciona lo siguiente: mientras que Dios juzga a los de afuera, saquen a la persona malvada que está entre ustedes. ¿Pudo notarlo? La instrucción que dio el apóstol Pablo en relación con esta situación. Pablo les escribió por inspiración que debían sacar de la congregación al pecador que no se había arrepentido. Pablo les dijo que dejaran de relacionarse con él y que ni siquiera comieran con él. Así que Pablo quiso decir que los hermanos de la congregación no debían socializar con aquel hombre. Y qué importante era esto, hermanos, porque por un lado se tenía que cubrir en sentido espiritual la congregación para que no siguiera la misma actitud de dicha persona, pero por otro lado brindarle la oportunidad de que él se pudiera arrepentir de lo que estaba haciendo. Precisamente ese era uno de los propósitos que se tenía con esta situación. Mire, en el párrafo número 6 se menciona lo siguiente, pero como usted puede ver en la imagen que se relaciona con el párrafo 5, vemos al apóstol Pablo inscribiendo la instrucción y precisamente en el epígrafe hace relación a esto. Por inspiración, Pablo les escribió a los corintios que sacaran de la congregación al pecador que no se había arrepentido. Y ese era el punto, hermanos. Si una persona, como ya hemos aprendido en el estudio anterior, se arrepentía, Jehová lo acogía con buena voluntad y tenía una buena relación para con todos. Pero en este caso, si la persona no se arrepentía, como es el caso que estamos analizando, pues tenía que tener una disciplina especial, y en este caso, para que él pudiera volver en sí de esa situación, tenía que experimentar la disciplina de Jehová. Y mire, precisamente el siguiente párrafo menciona cuál fue el efecto que tuvo la carta de Pablo en la congregación y en el pecador. Pues sí, porque probablemente la congregación no lo tomara bien y probablemente el pecador tampoco. Entonces, ¿cuál fue esta reacción que ellos tuvieron? Mire, el párrafo 6 responde lo siguiente: habían reaccionado bien, hablando de la congregación, y habían seguido las instrucciones del apóstol. Qué interesante entonces que la congregación así lo hizo de manera correcta. Ahora bien, la misma parte de la carta a los Corintios, en su segunda parte, en el capítulo 7, hace referencia que debido a esto, aquel hombre se arrepintió, cambió su conducta y su actitud, y menciona claramente que empezó a obedecer las justas normas de Jehová. Así es, eso precisamente es a lo que hace referencia la segunda carta a los Corintios. Mire, si usted tiene su traducción de la Biblia, lo invitamos a buscar la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, versículos 8 al 11, y precisamente hace referencia a esto. Mire, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 11, refieren lo siguiente: por eso, si los entristecí con mi carta, no lo lamento, aunque al principio sí lo lamenté al ver que la carta los entristeció
aunque fue por poco tiempo. Ahora me alegro no por haberlos entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento o a arrepentirse. Se entristecieron de la manera que a Dios le agrada. Así que no sufrieron ningún daño por nuestra culpa, porque la tristeza que le agrada a Dios provoca un arrepentimiento que lleva a la salvación, y de esto nadie se lamenta. Pero la tristeza que siente el mundo provoca la muerte. Fíjense en el gran efecto que ha tenido en ustedes la tristeza que le agrada a Dios, que incluso han hecho ustedes que se limpien su nombre en el caso de Dios, que se indignen, que tengan temor, que sientan un deseo sincero, que ponga empeño y que corrija el mal cometido. En este asunto han demostrado ser puros en todo sentido. Así que qué interesante es esto, hermanos, de que se tuvo una buena actitud y de que la persona pudo hacer los cambios necesarios para arrepentirse y tener las justas normas de Jehová. Ahora bien, ¿qué más instrucciones dio el apóstol Pablo en relación con este asunto? Bueno, vamos a ver el siguiente subtítulo: cómo debía tratar la congregación al pecador arrepentido. Porque si bien, como hemos analizado, cuando una persona comete un pecado, tiene que ser sacado de la congregación para que no contamine a la congregación y por supuesto él haga obras de arrepentimiento. Ahora, ¿qué sucede cuando tal persona, qué sucede cuando alguna persona comete un error y se ha arrepentido? Mire, precisamente esta parte del párrafo número 7 hace la pregunta siguiente: ¿qué se logró al sacar de la congregación al pecador? Mire, vamos a analizar ahora lo que dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 2, y aquí vamos a ver lo que son los versículos 5 al 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8 hace referencia a esto. Ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes, hasta cierto punto, para no ser demasiado severo que le dio la... Perdón, para no ser demasiado severo en lo que digo. El versículo 6 dice: ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Por lo tanto, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Qué importante era esto, hermanos, porque entonces la persona ya se había arrepentido de lo que había hecho. Y entonces, una vez que esto ha sucedido, dice claramente la instrucción que a la persona arrepentida se le tenía que demostrar que se le ama. Es decir, tenía que volver a la congregación y tener la aprobación de sus hermanos y volverlo a amar. Qué importante lección para todos nosotros, hermanos. Cuando tratemos un caso similar en nuestros tiempos, estamos teniendo esta instrucción para que lo hagamos de esa manera. Y así fue como dijo el apóstol Pablo a las congregaciones lo siguiente en el párrafo número 8. La pregunta hace referencia a esto: ¿qué le dijo luego Pablo a la congregación? Como leímos, dice lo siguiente: deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo. Y añadió: les aconsejo que le confirmen que lo aman. Como vemos, Pablo no solo quería que le permitieran volver a la congregación, sino que además le demostraran con sus palabras y sus acciones que de verdad lo habían perdonado y que en realidad lo querían.
Qué interesante, hermanos, entonces fue que una vez que la persona ya se ha arrepentido y ha regresado a la congregación, entonces la congregación que formaba parte en ese momento tenía que demostrarle su amor. Bueno, pues en el siguiente párrafo, que es el número 9, la pregunta hace referencia a esto. ¿Por qué es posible que a algunos les costara perdonar al pecador que se había arrepentido? Bueno, la, aunque el relato no dice lo que ocurrió realmente con esta persona, sí podemos analizar lo siguiente. En ocasiones nuestras acciones, cuando cometemos un error, un pecado tan grave como el que había cometido esta persona, podría haber perjudicado a la congregación en conjunto y tal vez había herido a algunos hermanos en particular. Esto podría ser que no fuera tan fácil hacer lo que la Biblia decía. También puede ser que a algunos les pareciera injusto que se recibiera con tanto cariño a aquel hombre que había hecho cosas terribles, cuando ellos se habían esforzado tanto por obedecer los mandatos de Jehová. Pero aquí es importante, hermanos, que nosotros comprendamos lo que menciona la Biblia en el Evangelio de Lucas. Mire, el Evangelio de Lucas, busque por favor el capítulo 15 y el versículo 28 a 30 y verá que en realidad se nos da lo siguiente para que nosotros podamos comparar esto con lo que menciona este Evangelio. El capítulo 15, versículos 28 a 30, dice lo siguiente, mire, el 28 hace referencia a esto. Pero el hijo mayor se indignó y se negó a entrar. Entonces su padre salió y se puso a suplicarle que entrara. El 29 refiere a esto. Él le contestó a su padre, mira, todos estos años he trabajado para ti como un esclavo y ni una sola vez desobedecí tus órdenes. Sin embargo, tú nunca me diste un cabrito para que disfrutara con mis amigos. Y el versículo 30 refiere esto. Pero en cuanto llegó ese hijo tuyo, que malgastó sus bienes con las prostitutas, por él mataste el ternero engordado. Fíjese, es interesante esta parte del hijo pródigo porque efectivamente, a pesar de que su padre lo perdonó, a pesar de que él había visto a su hijo que en años no lo había eh, pues visto o lo había tratado, incluso su hermano se indignó por esta situación. Esto es interesante ver, hermanos, porque efectivamente en ocasiones cuando una persona comete un pecado y más si ese pecado lo comete con alguien de la congregación, a lo mejor le hizo un daño, un mal, pues en ocasiones no va a ser tan fácil el hacer lo que el apóstol Pablo ordenó. Sin embargo, eso no significa que no lo podamos hacer, porque todos queremos que nuestros hermanos regresen a Jehová y que no haya un rencor tan grande como para no perdonar a la persona. Muy bien, pues entonces ahora analicemos lo que menciona los párrafos 10 y 11. La pregunta es la siguiente. Si los ancianos se hubieran negado a perdonar al pecador arrepentido, ¿qué podría haber pasado? Bueno, pues aquí podrían haber pasado una serie de cosas y qué bueno que estos párrafos nos hacen ver esto. Mire, ¿qué podría haber pasado? Bueno, pues que el pecador arrepentido podría haberse sentido abrumado por estar demasiado triste. Podría haber pensado que era un caso perdido o incluso haber dejado de esforzarse por reparar su amistad con Jehová. Así es, habría puesto en peligro su propia amistad con Dios. Y esto es algo muy interesante, porque el párrafo 11 también hace referencia el por qué pondría su propia amistad, habría puesto en peligro su propia amistad con Dios, porque
no habría reflejado la actitud de Jehová. Dice, esto es algo muy, muy interesante porque como nosotros analizamos, el apóstol Pablo había dado la instrucción de que a la persona que ya se había arrepentido regresara a la congregación, y si la persona que de esa congregación no lo aceptaba con el amor que se le tenía que demostrar por haberse arrepentido, entonces dicha persona no habría reflejado la actitud de Jehová. Quien está dispuesto a perdonar a los pecadores que se arrepienten, tiene que tener esa actitud, una actitud de demostrarle a la persona que en realidad lo ama. Y esto es algo muy importante, hermanos, y muy interesante, porque incluso quien no logra hacerlo, dice que en lugar de tener la actitud de Jehová, más bien tiene la de Satanás, quien es duro y cruel. Esto nos debe enseñar algo, hermanos. Nos debe enseñar que en realidad Jehová ha dado las instrucciones por medio de sus apóstoles, por medio de lo que dejó escrito en su palabra, de qué es lo que debemos de hacer. Y a pesar de que es probable que la persona haya hecho algo malo, bueno, pues aquí hay dos aspectos en los cuales debemos entender que evidentemente las consecuencias del error que una persona comete, pues esas consecuencias va junto con él. Incluso estamos hablando que pudiera haber alguna consecuencia legal y eso va junto con él. Pero en el caso de Jehová, lo importante es que si la persona ha cometido un error y se arrepiente, ha mostrado obras de arrepentimiento, entonces es demostrarle el amor adecuado porque Jehová así lo ha ordenado. No hacerlo de esa forma, bueno, pues tendríamos ciertas características de dureza y de crueldad con relación a una persona arrepentida. Muy bien, pues qué interesantes son estos párrafos y que nos ayuden a comprender lo que Jehová quiere para con las personas que se han arrepentido. La pregunta del párrafo 12 hace referencia a lo siguiente, hermanos. ¿Cómo podía la congregación de Corinto imitar a Jehová? Bueno, esto es interesante porque la congregación de Corinto, para imitar a Jehová, tratándose de los pecadores que se han arrepentido, igual, entonces nosotros debemos tratarlos como Jehová desea que los tratemos. Fíjese en esto que la Biblia nos enseña de lo que dijo David. David le dijo en relación a Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. ¿Y qué dijo Miqueas? Miqueas escribió, ¿quién es un Dios como tú, que perdona el error y pasa por alto la ofensa? Así es que, como podemos notar hasta este punto, Jehová está dispuesto a perdonar a alguien que ha cometido errores. Además, Isaías dijo lo siguiente, que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos, que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. Y así es, hermanos, eso es lo que hemos estado aprendiendo y eso es lo que vimos incluso en el estudio anterior, cuando vimos los errores que varios de sus siervos cometieron. Y a pesar de ello, Jehová mandaba a sus profetas y mandaba a decirles que se arrepintieran a pesar de los errores que habían cometido. Bueno, pues el ejemplo que tenemos aquí mismo de David, pues nosotros lo analizamos en relación al pecado que él hizo y a pesar de esta situación, él se arrepintió. Y Jehová lo acogió con bien cuando vio el verdadero arrepentimiento de su siervo. Así es que en este caso nosotros estamos viendo cuál es el pensamiento de Jehová en relación con sus siervos que dejaron escrito esto en su palabra. Y todos estos textos dan a entender que Jehová perdona a la persona que verdaderamente se arrepiente y vuelve al camino de él. Es muy interesante, hermanos, saber esto porque en ocasiones pues nosotros podemos obtener o tener una actitud pues hasta más dura de la que tiene Jehová. Y recordemos que en realidad nosotros también somos personas que cometemos errores y que en algún momento
vamos a tener la necesidad de que alguien nos perdone. Dice la pregunta del párrafo 13 lo siguiente, hermanos. ¿Por qué era la decisión correcta readmitir a aquel hombre? Y bueno, pues aquí podemos también hacer el análisis del cuadro cuando fue readmitido el hombre de Corinto. Mire, en relación de por qué era la decisión correcta readmitir a aquel hombre, Pablo dijo que si perdonaban al hombre arrepentido, demostrarían ser obedientes en todo. Así es, la disciplina había hecho y había motivado a la persona que había cometido el error a arrepentirse. Y fue muy tardado el hecho de que se le perdonara a esta persona. Mire, precisamente el recuadro hace referencia a eso. Mire, ahí en su revista tiene este recuadro que tiene el título ¿Cuándo fue readmitido el hombre de Corinto? Y es muy claro cuando dice lo siguiente. Parece ser que el hombre del que se habla en el capítulo 5 de primera carta a los Corintios fue readmitido después de un periodo relativamente corto. ¿Por qué lo decimos? Pensemos en cuando escribió Pablo las dos cartas a los Corintios. Escribió la primera durante su tercer viaje misionero, probablemente a principios del año 55. Y todo parece indicar que escribió la segunda más tarde, ese mismo año. Así es que efectivamente, entre sus dos cartas que escribió, al parecer fue efectivamente en el mismo año. Recordemos también que en la primera carta Pablo les dijo a los cristianos de Judea que estaban pasando hambre y necesitaban ayuda. Como había vidas en juego, seguramente no tardó mucho en escribirles su segunda carta, en la que les pedía que tuvieran listas sus donaciones. El apóstol tenía otra buena razón para enviar su segunda carta lo antes posible. Le había llegado la noticia de que aquel hombre se había arrepentido. Como en aquella época tomaría un tiempo que una carta llegara a su destino, Pablo probablemente escribió enseguida su segunda carta para darle más instrucciones a la congregación. Entonces, de acuerdo a estos párrafos que hemos leído, hermanos, entre la primera y la segunda carta prácticamente pasó entre un año y menos, quizás meses. En vista de todo esto, parece lógico pensar que pasó poco tiempo, quizás solo unos meses, desde que los ancianos sacaron de la congregación a ese hombre hasta que Pablo les dijo que lo readmitieran. Y efectivamente eso es lo que se ve en la imagen con relación al hombre arrepentido. No pasó mucho tiempo, probablemente pasaron algunos meses para que entonces se le pudiera ver sus obras de arrepentimiento que la persona había tenido y entonces habérsele perdonado. Qué interesante entonces es esto, hermanos, en relación con lo que Jehová desea que nosotros hagamos, que lo imitemos en cuanto a la misericordia y que por supuesto el tiempo sea corto y lo suficiente. Y por supuesto esto va en relación con los actos de arrepentimiento que la persona haga. Mientras más rápido haga estos actos de arrepentimiento, no tendría ninguna razón para que esto tardara en demasía. Muy bien, vamos a pasar al tercer subtítulo, hermanos, de este estudio, que dice lo siguiente, que aprendemos de la justicia y la misericordia de Jehová. Bueno, precisamente este análisis nos ayuda a responder la pregunta de los párrafos 14 y 15. ¿Qué nos enseñó o qué nos enseña la manera cómo se trató este caso de un pecado grave en la congregación de Corinto? Pues mire, aquí vamos a estar analizando lo que se menciona en la Biblia, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 9. Y vamos a estar analizando también
la imagen que nos hace referencia a esto. ¿Tiene usted esta parte de la Biblia? Bueno, pues lo invito a que busque la segunda eh, carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y es por demás interesante lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente, hermanos, 3:9 a la letra. Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con todos ustedes, porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Efectivamente, esto nos enseña que Jehová, Dios, no tolera los pecados graves de su pueblo, por supuesto, pero Jehová sí es misericordioso. Efectivamente, el ser misericordioso no significa que una persona sea permisiva. En este caso, que Jehová sea permisivo y que rebaje sus normas. No, no es así, sino más bien una vez que la persona que ha cometido un error tan grave como el que hizo esta persona de la congregación de Corinto, pues entonces hizo obras de arrepentimiento y lo ideal es que efectivamente se le aceptara en la congregación. Ahora bien, este relato también nos enseña que Jehová no quiere que nadie sea destruido. Su deseo es salvar a las personas siempre que sea posible. Les demuestra misericordia a quienes cambian de actitud y se esfuerzan por reparar su amistad con Él. Esto es bien interesante, hermanos, porque efectivamente Jehová perdona, no es una persona permisiva. Lo que hace es que cubre a su congregación sacándola de ella, y una vez que la persona ha demostrado que está arrepentido por lo que hizo, entonces puede volvérsele a aceptar y como ya vimos, mostrarle el cariño y el amor necesario para que él sienta que en realidad eh, tenemos la actitud de Jehová en cuanto a perdonar a las personas. Porque como leímos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Él no desea que nadie sea destruido, más bien que la persona alcance el arrepentimiento y vuelva a acercarse a Jehová. Pero importante es que la persona así lo desee. Lo importante es que la persona quiera hacerlo, porque Jehová ya ha puesto los medios para que así suceda. Ahora, la persona querría hacerlo. Bueno, pues eso es algo que la persona que ha cometido un error tiene que analizar con sinceridad para que entonces Jehová pueda ver esto. Y entonces todos demostremos el amor que se le tiene a la persona. Qué interesante entonces es saber que Jehová lo que desea es que todos alcancen el arrepentimiento. Y mire que cuando eso sucede, como se ve en la imagen, el epígrafe dice lo siguiente: la congregación imita el amor y la misericordia de Jehová, recibiendo con los brazos abiertos a quienes son readmitidos. Y así es, hermanos, no hay manera de que sea diferente a esto que estamos observando. Los hermanos se ven contentos, se ven alegres, porque era una persona que se había perdido y que ha regresado de vuelta a los brazos de Jehová. Eso es lo que Jehová nos ha enseñado, la misericordia que tiene y cómo es que nosotros debemos imitarlo. Efectivamente, el error de una persona le va a traer consecuencias. Efectivamente, ese error que cometió la persona puede ser que si lo cometió a otra, pues tenga consecuencias incluso legales o incluso tenga consecuencias de que la persona a la que le afectó, pues se sienta un poco complicada en cuanto a una amistad quizás mayor, pero efectivamente lo que Jehová nos ordena por medio de lo que nosotros vimos en el análisis de Miqueas, Isaías, David, es que nosotros perdonemos a las personas que han
hecho obras de arrepentimiento, como se ve en la imagen, demostrándolo también nosotros. Así es que haremos bien, hermanos, en imitar las cualidades tan maravillosas de nuestro Dios Jehová. Muy bien, la pregunta del párrafo 16 hace referencia a esto. ¿Qué siente usted por Jehová al meditar en cómo se trató el caso de ese pecado tan grave en Corinto? Bueno, es interesante que en esta congregación de Corinto nos hace ver cosas que podemos aprender, hermanos. Por supuesto, este caso nos hizo ver cómo es que el amor, la justicia y la rectitud de Jehová son reales. Cuando una persona que ha cometido un error se arrepiente, entonces vemos el amor, la justicia y la rectitud de Jehová. ¿Qué sentimos cuando vemos esto? Bueno, sin lugar a dudas, entre otras cosas, tenemos el deseo de alabar a Jehová por ser un Dios tan misericordioso. También estamos muy agradecidos por el medio que puso para que todas las personas que hemos cometido un error puedan ser limpiados nuestros pecados. Y por supuesto, nos consuela mucho saber que Jehová desea lo mejor para los que hemos cometido algún error. Mire qué interesante es esto, hermanos. Por eso es que sería importante que nosotros reflexionemos cada una de estas partes para que entonces lo podamos poner en práctica cuando suceda, porque seguramente va a suceder, hermanos. La congregación está compuesta de seres humanos imperfectos. Así es que en algún punto esta imperfección va a hacer que alguien tenga que ser sacado de la congregación, pero cuando esta persona se arrepienta, mostrar todo el amor que Jehová nos pide que hagamos precisamente cuando alguien se ha arrepentido. El párrafo número 17, hermanos, hace referencia a la siguiente pregunta, que analizaremos en los siguientes artículos. Bueno, las preguntas que se van a estar analizando son las siguientes. ¿Cómo pueden los ancianos imitar el amor de Jehová y ayudar a la persona a arrepentirse? La siguiente pregunta que se analizará es ¿y cómo deberíamos reaccionar si los ancianos deciden sacar a alguien de la congregación o readmitirlo? Bueno, seguramente son preguntas que contestarlas y ver la respuesta que da la Biblia en relación con ellas nos van a ayudar a tener el punto objetivo y claro de Jehová. Bueno, pues fue muy interesante el análisis de este estudio y ahora vamos a hacer las preguntas de repaso. Pudiéramos contestar lo siguiente en estas preguntas. Por ejemplo, la pregunta de repaso número 1 hace referencia a esto. ¿Cuál es el deseo de Jehová para todas las personas? Bueno, el deseo de Jehová para todas las personas es que lleguen a ser parte de su familia, para que disfruten de su amistad y vivan para siempre. Efectivamente, ese es el deseo de Jehová, que lo conozcan y vivamos para siempre. La segunda pregunta de repaso hace referencia a esto. Cuando un hombre de Corinto no se arrepintió del pecado que había cometido, pregunta, ¿qué le dijo Pablo a la congregación? Bueno, precisamente el apóstol Pablo dio las instrucciones de que debían sacarlo de la congregación y que dejaran de relacionarse con él y que ni siquiera se comiera con él. Así es que efectivamente fueron instrucciones muy claras para mantener limpia la congregación y para que la persona, al sentir esta situación, se arrepintiera y hiciera, por supuesto, obras de arrepentimiento. La tercera pregunta es la siguiente. Cuando el pecador se arrepintió, ¿qué instrucciones le dio Pablo a los cristianos de Corinto? Bueno, la instrucción era que debían perdonarlo bondadosamente y consolarlo, y les aconsejó que le confirmen que lo aman. Entonces, aunque si bien estuvimos analizando en algunas situaciones iba a costar un poco más de trabajo, porque evidentemente cometer un pecado trae consigo consecuencias del mismo,
Pero efectivamente la instrucción es perdonar bondadosamente y consolar a la persona que ha cometido un error. Y adicionalmente, que nosotros debemos confirmar dicha acción. Así es que fue muy interesante, hermanos, ver este estudio de la revista Atalaya correspondiente a la semana del 21 al 27 de octubre y nos enseñó cosas muy importantes que podemos poner en práctica para cuando una persona se ha arrepentido. Sin lugar a dudas, Jehová siempre nos da las respuestas para que nosotros actuemos y nos esforcemos por imitarlo en todas sus cualidades. Pues bueno, esperemos que este artículo le ayude a comentar en la reunión y que en el próximo estudio que tengamos usted también pueda sacar cosas muy interesantes del mismo.